Ante todo, muy buenos días. A nombre de la institución educativa particular La Católica, vamos a continuar de esta manera con el curso de literatura. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 5, que lleva como título El medievalismo o la literatura medieval, y está dirigido a los estudiantes del quinto año de secundaria. Bien, tenemos en esta primera diapositiva la parte introductoria. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es en qué año se inicia la literatura medieval o la Edad Media en cuanto a la historia, de manera general. La Edad Media se inicia en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Se pasó, pues, a partir de ese momento a una temporada donde fue muy importante el feudalismo. Ustedes deben recordar por historia eh, las características de los señores feudales, ¿no? En este tiempo, pues, el que tenía más tierras era el que tenía más poder. El poder estaba dividido en todo el mundo prácticamente, o en toda Europa, vamos a decirlo así, entre los señores feudales, es decir, los terratenientes, y la iglesia, que cumplía un papel muy importante. Las obras estaban compuestas, es decir, estaban escritas en el idioma latín. Dentro del contexto histórico-social, es decir, lo que sucedía alrededor de la literatura medieval, están las siguientes características. ¿Sí? Lo dije hace un momento y es importante que lo recuerden. Se inicia en el año 476 después de Cristo. Esto tras la caída del Imperio Romano de Occidente a mano de los bárbaros. Su fin, voy a pedirles que tomen en cuenta dos fechas. ¿Sí? Personalmente, considero que el fin de la Edad Media se puede citar en dos fechas diferentes. ¿Sí? Puede ser el descubrimiento de América, que ustedes saben que se dio en 1492 por Cristóbal Colón, o puede ser también una fecha tentativa como fin de la Edad Media, el año de 1453, que es cuando se da la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? En esta parte, en la literatura medieval y en general en todo el medieveo, pues se toma como ideal al héroe. La iglesia, se los dije hace un momento, cumplió un papel muy importante y fue la única institución que unificó al mundo occidental. Otra característica de esta parte de la etapa medieval es el teocentrismo. ¿Sí? Como les decía hace un momento, la iglesia pues cumplió un papel muy importante y ustedes tienen que saber que teo es un prefijo que significa Dios y centrismo pues viene de centro, que quiere decir que Dios era el centro de todo, ¿sí? La iglesia era tan importante que Dios era el centro de todo en ese tiempo, en la etapa medieval. La temática era heroica, histórica y religiosa, ¿sí? Se usan ya las lenguas romances porque se empieza a expander pues el idioma latín, pero al llegar a distintos lugares de Europa, obviamente, y como sucede con todas las lenguas, se combinaba. Y al combinarse, ¿sí? Se van formando las lenguas romances. La exaltación a lo nacional también es algo que se da con la exaltación al héroe. Tenemos como máximo libro de la Edad Media, y es el libro que vamos a conocer el día de hoy, el Cantar del Mío Cid. ¿Sí? El Cantar del Mío Cid tiene tres partes que van a ser explicadas luego, pero se las menciono ahora, que es el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Cortes. Se dan las acciones de manera lineal, es decir, la forma en que se narran los hechos es desde el inicio hasta el final, no hay saltos ni giros en el tiempo. Tenía versos irregulares, su tono es realista y las descripciones que se solían dar eran bastante breves. Vamos a explicar la primera parte, vamos a explicar ya la trama de la obra, del mío sí, con la parte del destierro, ¿sí? Que bueno, les voy adelantando que fue un destierro pues que en realidad no lo merecía el Cid, pero vamos a conocer exactamente qué pasó. Alfonso VI,
¿sí? Que era el rey en esos momentos de toda esta parte, rey de España, envió a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿sí? Es decir, al Cid, a cobrar las parias al rey de Sevilla, al, al Mutamiz. Las parias eran una especie de pagos que se tenían que hacer sí o sí al rey, ¿sí? Todas aquellas partes que eran colonias, vamos a decirlo así, del reinado de Alfonso, tenían que entregar un dinero y es justamente lo que había ido a cobrar Rodrigo Díaz de Vivar hacia Sevilla. El Cid, cuando llegó a Sevilla, se dio cuenta de que García Ordóñez y Almudafa, ¿sí? Que eran también, vamos a decirlo así, brazos derechos de Alfonso VI, solían molestar mucho al Mutamiz, que era el rey de Sevilla. Entonces, él decide enfrentarnos, pues, ¿no? Como diciendo, siempre abusan de él, bueno, lo voy a defender, decide enfrentarnos. García Ordóñez, después de haber sido vencido por el Cid, pues incluso empieza a acrecentar más su rencor y su envidia, porque él desde siempre, y al ver que el Cid era bastante apreciado por el rey, le tendía envidia. Imagínense, le ganó esta trifulca que tuvieron y esta envidia y rencor pues se acrecentó. Es así que termina Ordóñez pues creando una mentira, ¿no? Termina diciéndole al rey Alfonso que en realidad el Cid lo que hacía era coger una parte o robarse una parte de lo que solían dar los distintos pueblos para que sea llevado hacia la corona. Entonces dice García Ordóñez, con más rencor y envidia, acusó ante Alfonso VI, decía, ante el rey, al Cid por robar la corona. De esta manera, el Cid va a perder su honor. ¿Cómo así? El Cid fue desterrado por el rey, quien le dio 9 días de plazo para abandonar Castilla. ¿Sí? Lamentablemente, el rey Alfonso VI terminó creyendo lo que había dicho García Ordóñez y lo destierra. Le da 9 días exactamente para que él se vaya de Castilla, para que abandone las tierras y deje pues el lugar que lo había albergado por tanto tiempo. En esta ocasión se da la pérdida del honor del Cid al considerarlo un ladrón. Continúo con la siguiente viñeta. El Cid así pierde su honor, se los acabo de decir, ya que se tiene que ir solo, dejando a su esposa e hijas. Su esposa llamada Jimena y sus hijas Elvira y Sol. Lo acompañan algunos vasallos fieles, entre ellos Martín Antolines, quien estafa a los judíos obteniendo 600 marcos a cambio de 2 arcas llenas de arena. Les comento esta parte. Ellos para poder escapar o irse también a nuevas tierras, obviamente necesitaban dinero. Entonces, pues uno de los brazos derechos del Cid, Martín, va donde los judíos y le dice, ¿saben algo? Lo del robo del Cid fue verdad. Él sí le robaba al rey y tenemos estas 2 arcas, pero las quisiéramos empeñar porque la verdad es que llevarnos tantos tesoros es complicado. Se las empeñamos, necesitamos 600 marcos, que eran las monedas que utilizaban en ese tiempo. ¿Qué dicen? Todos los judíos pues emocionadísimos dijeron 600 marcos por 2 arcas de oro, les hacemos el cambio. ¿Sí? Martín les entrega estas arcas, que pesaban bastante, ellos entregan el dinero y terminan yéndose, ¿no? Sin saber que estaban siendo engañados, porque en esas arcas solamente había arena, sino que era una forma de poder obtener dinero o financiamiento para alejarse de Castilla. El Cid comienza a ganar tierras a nombre del rey Alfonso VI. Para obtener su perdón, en Barcelona gana la espada colada, y en cada batalla el Cid enviaba al rey parte de los tesoros ganados. El Cid, les explico esa parte, el Cid pues sabía que era inocente, sabía que no había robado nada. Y lo que hace es empezar a ganar tierras, porque era un luchador o un peleador pues muy bueno. Empezaba a ganar tierras, pero a nombre del rey Alfonso. Era a nombre de él. Y cada vez que ganaba alguna batalla, lo que hacía era, no sé, si por ejemplo yo encontraba 200 monedas de oro al ganar esta batalla y poder conquistar esa tierra, le enviaba 70, 80 al rey, en forma de mostrarle su aprecio y su cariño. Pasamos ya a la segunda parte, ¿sí? Recordemos que el Cid pues salió de Castilla, pero está ganando muchos tesoros. Llegamos a esta segunda parte que son las bodas de las hijas del Cid. El Cid, reconocido y respetado, va a Valencia. Tras 3 años logra conquistarla. Alvar Fáñez, de Minaya, va a entregarle la ofrenda a Alfonso VI, ¿sí?
Valencia era pues uno de los territorios más ricos, pero que no habían sido podido conquistar el rey Alfonso. Entonces el Cid al ganar pues envía también parte del botín al rey para que pueda perdonarte. El rey permite en este momento de que se encuentren el Cid y su familia. ¿Sí? Les da luz verde, vamos a llamarlo así, para que puedan encontrarse. Ante esto, los infantes de Carrión, que eran sobrinos de García Ordóñez, si recuerdan, García Ordóñez era quien inventó la mentira para que voten al Cid, pues estos sobrinos, movidos por la ambición, le piden al rey que por favor interceda por ellos para que se casen con las hijas del Cid. ¿Sí? Esto es lo que le piden. No tanto porque haya aprecio, sino que era la ambición. Sabían que el Cid tenía muchos tesoros acumulados de las tierras que había ido conquistando. Después de nuevos envíos, el rey se reúne con el Cid a orillas del río Tajo y se reconcilian. ¿Sí? Él sigue conquistando nuevas tierras, le siguen enviando pues los tesoros al rey y terminan ellos encontrándose a orillas de un río, el río Tajo, y se reconcilian. El Cid, debido a que el rey se lo pedía, solamente por eso, termina aceptando el matrimonio de sus hijas y los infantes de Carrión. ¿Sí? Solamente por ese motivo, porque se lo pidió Alfonso. De lo contrario, probablemente no hubiera aceptado, sabiendo que eran los sobrinos de García. Bien, tenemos aquí la tercera parte, que es la afrenta de Corpus. Les comento qué sucedió. El Cid y su familia se establecen en Valencia. ¿Sí? Recuerden que Valencia había sido un lugar que había sido ya conquistado por el Cid. Aquí en Valencia, pues eran muy queridos, muy respetados, ¿no? Le daban regalos siempre. Una vez, por ejemplo, le dieron un león que terminó escapándose de su jaula, ¿no? Y pues puso en manifiesto la cobardía de los infantes de Carrión, que se pusieron a gritar ahí asustados y a correr. El Cid y los demás pues empiezan a burlarse de ellos, empiezan a burlarse. El Cid obtiene la espada de Tizona, ganada al rey Bucar de Marruecos al retirarse. ¿Sí? Este rey había estado en esta parte de Valencia, pero cuando él logra vencerlo nuevamente, para que ya se retire a Marruecos nuevamente, termina ganándole y quitándole esta espada, la espada de Tizona. Dice, los infantes ultrajan a sus esposas en el Robledal de Corpes, en venganza a la burla del Cid. Ahí vemos en la parte de la imagen, donde están golpeando pues, ¿no? a las esposas. Esto en molestia, porque el Cid se había burlado junto con sus vasallos de la cobardía de los infantes de Carrión. El Cid de esta manera pierde por segunda vez su honor. Antolines, Bermúdez y Gustios retan a los infantes de Carrión a muerte. ¿Sí? Terminan retándolo porque dicen, ¿cómo es posible que ustedes golpeen a las hijas de nuestro Cid? Todos somos sus vasallos, así que los retamos a muerte. Al finalizar la asamblea con el rey, llegaron dos emisarios de Navarra y de Aragón, quienes pidieron las manos de las hijas. ¿Sí? Ante todo esto, pues, por un lado hubo un reto a muerte, pero por otro el Cid pidió encontrarse con el rey. Una vez que terminó la reunión entre el Cid y el rey Alfonso, justamente llegan estos emisarios de Navarra y de Aragón, que al parecer eran muy buenas personas, pidiendo la mano de las hijas del Cid. Las bodas se realizan tras la derrota de los infantes de Carrión. Así el Cid recuperó su honra, muriendo aún de anciano. Se dice que los reyes de España descienden del Cid. De esta manera, chicos, he querido resumir esta parte tan importante de esta obra, pues mundialmente conocida y esta obra representativa de la etapa medieval.